Nuestro panelista para el día de hoy, el ingeniero Martín Jacinto Fiestas. El ingeniero cuenta con estudios en programas de sistemas eléctricos de potencia, mantenimiento y administración, así como una maestría en ingeniería de mantenimiento y un MBA. Cuenta con una experiencia amplia realizando proyectos eléctricos a nivel nacional y especialista en estudios de operatividad, ingeniería de detalle, montaje, entre otros. Algunas recomendaciones para el día de hoy. Guarde respeto durante la transmisión, mantenga su video y audio apagados, podrá enviar sus consultas durante la exposición vía chat para que al final las podamos responder en el webinar. Gracias por su colaboración. Y finalmente visite telmec.com.p. Sin más preámbulo, iniciamos la sesión. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Zulema. Buenas tardes con todos. Quiero saber si me están escuchando bien. Bien, muchas gracias por confirmar. Bien, hoy en el segundo día de este webinar vamos a tratar el manejo del software en la revista 469 Setup. Este relé de protección puede ser gestionado con este software. Es un relé para motor. Y con el software podemos gestionar la comunicación, podemos realizar configuraciones lógicas, podemos habilitar las entradas y salidas digitales, parametrizar todo el setup del relé, cargar los ajustes de protección, configurar los RTDs que pueden estar en el estator o en los cojinetes. Podemos ver los eventos de falla, ocurrencias que él haya registrado y también manejar las oscilografías. Bien, manteniendo el mismo sistema que estamos visualizando el día de ayer, observamos que en la barra de 416 tenemos instalado un motor. Dicho motor está protegido por un relé de protección 469. Tiene funciones de sobrecorriente, de fases, de tierra, de sobrecarga, tiene otras funciones de mínima tensión, máxima tensión y protecciones propias de motor. Es un equipo exclusivo para motor. Está alimentado con una señal de tensión de 4.16 por 3 transformadores de corriente de fase más un transformador de corriente de secuencia cero para medir la corriente que fluye ante una falla tierra. Las características de los ajustes que vamos a considerar es un motor de 1000 HP, cuya corriente de máxima carga es de 163 amperios, una corriente de rotor bloqueado de 1177 amperios, el factor de servicio del motor es de 1.15. Relaciones de los transformadores de corriente. El transformador de corriente es 200 a 5 y el transformador de secuencia 0 es de 50 a 5. Tiene el ajuste térmico ajustado por sobrecarga a 1.2 de la corriente nominal, que es 196 amperios. Una curva característica térmica ajustada de 3. Un ajuste ground fault pickup de 0.2 igual a 10 amperios. Y un ground fault delay de 100 milisegundos. Las entradas analógicas de este equipo se conectan como indica. Las señales de tensión están conectadas a través de 2 transformadores de tensión que están conectados entre fases. Y las señales de corriente están conectadas en estrella, las de fases. Y el transformador de corriente de secuencia 0 tipo toroidal está entrando independientemente a la entrada ground. Bien, los contactos de salida, los outputs de este equipo, tiene salidas fijas y tiene algunas salidas que pueden adecuarse a algún tipo de configuración.
La primera salida es el disparo general trip. La segunda puede usarse para bloquear el cierre del motor, del contactor que alimenta el motor. La tercera está libre en este caso. La cuarta salida es señal de alarma. La quinta salida se usa para bloquear el arranque. Esto se puede enseriar al circuito de cierre para bloquear el cierre del contactor del circuito, bloquear la energización del motor para prevenir que cierre ante ciertas condiciones. Y la salida 6 es una salida de service, es el watchdog. Cuando falla el relé, cambia de estado. Luego, como entradas digitales, podemos monitorear el estatus del arranque a través de un contacto de posición del interruptor. Se puede realizar un reset de emergencia activando este punto de 17. Podemos hacer un reset también, por ejemplo, desde un RTU remotamente, activando la entrada de 18. Y las salidas 1 y 4 pueden ser asignadas en la programación. Tenemos un switch para poder acceder a los ajustes localmente, ¿no? Si este switch no está activo, no podemos parametrizar el relé. El switch que da pase a access entre los bornes C1 y C2. Bien, este relé también cuenta con entradas para monitorear los RTDs que pueden estar instalados en el estator o en los cojinetes. Por favor, confírmenme si están viendo la pantalla. Muchas gracias. Bien, vamos a ejecutar el programa desde la revista Launchpad. Vamos a ID Setup. Ejecutamos ID Setup 469. Y ya tenemos abierto el programa. Bien. Vamos a borrar esto. Ya ha sido creado. Vamos a dejarlo aquí. Ahora yo creé un device setup para conectarme al equipo. Pero lo vamos a borrar para hacer el proceso para que vean desde cero cómo podemos conectarnos con el equipo. Bien, cuando se apertura el programa, nos muestra este entorno. En esta ventana, en la parte izquierda superior, vemos las conexiones que tenga online. En esta ventana inferior podemos cargar todos los proyectos AR files que tengamos en nuestro computador. Vamos a conectarnos al programa. Vamos primeramente a Device Setup, Add Site. Podemos ponerle un nombre, por ejemplo, le ponemos sala 1, una sala eléctrica 1. Le ponemos una descripción del nivel de tensión. Listo. Ahora adicionamos un dispositivo. 469 Relay 1, está bien. Y podemos poner una descripción. Podemos ponerle motor de una faja, por ejemplo. Luego seleccionamos el tipo de conexión, la interfaz, en este caso vamos a usar serial. Y leemos el código de orden. Falló la conexión porque estoy usando el puerto 3 de mi computador. Vamos a cambiar. Ya leyó el orden, es un equipo 469 de una versión 5. ¿Ok? Y aquí a la izquierda ya tenemos el dispositivo creado.
podemos grabar estos ajustes que tiene el dispositivo. Vamos a darle en Read Device Settings. Se va a conectar. Y está en proceso de lectura del dispositivo. En la parte inferior se muestra la barra de avance de ejecución. Vamos a ocultar esto. Listo, me aparece la ruta donde yo lo quiero guardar y lo voy a guardar, por ejemplo, con un nombre. Settings recibidos. Listo, cuando ya lo almacené, se adhiere a la ventana inferior de Files. Aquí podemos visualizar los ajustes que tiene en modo offline. Bien. Bien, en el menú File tenemos todas las opciones que nos permite realizar el programa. Tenemos Motor Setting Autoconfiguración. Es una guía para que usted pueda ir ajustando con ayuda, teniendo todas las características de su motor y de su sistema, datos de placa del motor y otros datos importantes, y le va guiando paso a paso cómo usted puede ir ajustando su protección. New Setting Files es para crear un ajuste en modo offline. Tenemos Open para abrir la ruta y buscamos y cargamos un proyecto. Podemos seleccionar y remover los Setting Files. Aquí escribimos los ajustes que tengamos, el proyecto, el file hacia el relé. Propiedades. Volverlo a ajuste de defecto de fábrica. Y esas son preferencias de impresión, de vista previa, podemos imprimir. Vamos a ver los set points. Esto lo podemos manejar desde estas pestañas o desde la parte inferior tipo navegación. Vamos a Settings Preference. Bien, aquí podemos ajustar ajustes preferentes que necesitemos. Por ejemplo, el display, cómo se va, qué unidades va a mostrar. Está configurado para Celsius. La memoria de los registros está 8 por 28 ciclos. El intervalo del display. Y con estas opciones, cuando hagamos algún cambio, podemos grabar o regresar a lo que usted desea, ¿no? Y en la parte superior se amplía la ventana y la puede cerrar y cierra aquella ventana. Bien, vamos a ver el System Setup para ajustar los sensores de corriente y tensión. Por ejemplo, mi transformador de corriente es de 200 a 5. Mi dato de placa de corriente nominal o full load amperes es de 163 amperios. ¿Qué más podemos ver? Si se da cuenta, en la parte inferior, aquí donde estoy señalando, hay un cuadrito que está pintado de verde. Eso significa que nos encontramos en modo online, en modo conectado. En modo online tarda un poco más en cargar las ventanas. Todo esto que estamos observando también lo podemos visualizar en modo offline. Por ejemplo, si quiero abrir esta misma ventana de ajuste del dispositivo,
Me voy aquí a la ventana inferior, al System Setup, y ya me abrió el ajuste en modo offline, que no está pintado de color verde el ID. Es más fácil trabajar en modo offline para realizar ciertas parametrizaciones, porque aquí está permanentemente comunicado, entonces demora un poco más, porque la comunicación es mediante RC232. Vamos a seguir mostrando en modo offline. El tipo de conexión del transformador que teníamos era en delta abierto. Aquí ingresamos el ratio del transformador, el voltaje nominal de placa del motor, que es 4 kV, 4000. En la ventana Power System seleccionamos el tipo de frecuencia, 60-50 Hz, para nuestro caso 60, el tipo de rotación, la secuencia ABC, secuencia positiva. ¿Qué más tenemos? Control de comunicación, este en modo off, no hay problema. Este ajuste de voltaje reducido está en modo off. Vamos cerrando todas las ventanas que no usamos. Listo. Las entradas digitales. Las entradas digitales tenemos una que es configurada como starter. En este caso está monitoreando un contacto auxiliar 52A, como veíamos en la presentación. No, bueno, aquí está escrito mal, es 52B dice, pero es un 52A. Por eso aquí está configurado como 52A. La entrada 1 no está siendo usada, la entrada 2 tampoco, la entrada 3 tampoco. Solo estamos usando la entrada 1 para esta configuración, por ejemplo. Cerramos las ventanas para que no nos llenemos de muchas ventanas. Ahora vamos a visualizar los ajustes de los relés de salida, Light Out. Aquí tengo la opción de cómo puedo resetear esa salida. Puedo realizarlo de modo local, del keypad, o de modo remoto. Y para nuestro caso está habilitado ambas, all resets. Todos los resets están permitidos. Significa que podemos resetear el equipo ante una ocurrencia de disparo o alarma desde el panel frontal o desde alguna señal remotamente, desde el propio relé también. Vamos con el contacto de Alarm Relay. Igual puede ser reseteado desde el panel frontal o desde comunicaciones. También se puede forzar estos outputs, pero normalmente no se configura para que estén forzados, ¿no? Son solo para algún tipo de verificación o mantenimiento. El relé auxiliar 2 y 3 son configurables también. Y tienen características similares. La salida de bloqueo del Star Relay estaba enseriada para impedir el cierre del circuito cuando no hay un permisivo real. Puede haber ocurrido una falla de sobrecarga, el motor se detiene y nadie puede realizar el cierre del equipo sin haber esperado el tiempo suficiente o haber revisado y subsanado la falla, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Los bloques de protección. Vamos con la protección térmica. Aquí en esta ventana ajustamos los parámetros de ajustes de la protección de sobrecarga. Es el comportamiento para la protección y que el
el motor no supere su curva de operación, ¿no? Con esta curva se está coordinando para que no sobrepase sus límites térmicos de diseño. En la curva, era la curva 3, la que teníamos. Y tenemos las protecciones de corriente. Para nuestro caso, no, vamos a ver, la de cortocircuito no está habilitada. La overload alarm está habilitada. Aquí podemos ver que ante la ocurrencia de una alarma se va a activar la salida auxiliar 2. Y en el display del equipo, en la pantalla, en la botonera, se va a activar el LED que indica que el auxiliar 2 está activo. ¿Qué significa eso? Que cuando alcance una capacidad térmica de alarma, por ejemplo, el 75% del ajuste, va a enviar una señal de alarma y va a activar esa salida auxiliar 2, ¿no? Bien. Otras protecciones. Está activa la protección mechanical jump. Está ajustado a 3 veces su máxima corriente full load amperes. Y el contacto está sellado, no está lachado. Otra protección que tenemos es ground fault que vemos en la tabla de ajustes. Este está ajustado a 0.1 del CT a un tiempo de 100 milisegundos. También tiene ese nivel es de alarma, 0.1. Y cuando alcance el valor de 0.1 del CT, se va a activar el auxiliar 2 y va a mostrar también el mensaje en el LED. El ajuste de disparo, el ground fault trip pickup, está ajustado en 0.2 del CT y va a señalizar y va a hacer actuar el contacto trip. Bien, tiene una protección también de protección diferencial de motor, pero en nuestro caso no tenemos habilitada esa función porque no tiene transformadores de corrientes instalados para poder monitorear en ambos extremos del estator, ¿no? Vamos cerrando estas pestañas. Bien, y así puede ir visualizando todos los ajustes que tiene el relé de protección e ir cargando los ajustes que requiere, ¿no? Vamos a volver al modo online. Recuerden que en esta ventana yo puedo ir al modo online. Por ejemplo, puedo visualizar el estatus del equipo. Vamos a ir a estatus. Y el relé está cargando. La comunicación siempre se torna un poco más lenta. En la parte inferior le aparece el mensaje de please wait. Espere por favor. Y el relé está leyendo lo que él tiene, ¿no? Por ejemplo, tengo en la pestaña motor status, el motor está de stop, está detenido, no tiene corriente. ¿Qué más puedo visualizar? El último trip status. Aquí visualiza las señales, perdón, los últimos eventos que hayan ocurrido de disparo en este caso. En este caso podemos ver que el último disparo fue un ground fault tip
a las 15:07:41 el 9 de mayo del 2020. La velocidad del motor era una velocidad baja, pre-trip, 0 RPM. La corriente por fase, como se encontraban en ese momento, ABC. Observamos aquí que ha habido un incremento de corriente en la fase A. La B y la C se mantuvieron en 160 amperios. Información que puede visualizar y le ayuda para analizar sus fallas, ¿no? Alarm status. Es como se encontraba el estatus de los en este momento, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Puedo ver el input status también. Aquí vemos que el switch de acceso está, el switch access está puenteado, está con un jumper, ¿no? Por eso sabe que está en cortocircuito. Y como no tiene nada conectado, no le está llegando ninguna señal, solo ese jumper que está conectado. ¿Qué más tenemos? El estatus del dispositivo, la hora y la fecha. System status. El estado general del relé está en servicio, sí, está activo. No hay ninguna condición activa de disparo. El motor está detenido y ninguna salida está activa. También podemos visualizar en modo tiempo real actual values. Vamos a ver. Bien, en este momento no tenemos parámetros de corriente porque no está inyectado alguna fuente o no está conectado a ningún equipo. El modo RTDs no los hemos conectado porque si no el relé estaría actuando por falla de RTDs. Puede ver en tiempo real también el voltaje, la velocidad a la que está girando el motor, la potencia, la demanda, etcétera, entre otras, ¿no? Tenemos también la opción de Learn Data. En este campo está cargando aún. Este campo es una forma de estadísticas que el relé aprende de cómo son los arranques del motor. Considera los últimos 5 arranques y de acuerdo a eso el relé va tomando datos para guardarlos en su memoria de cómo se comporta el motor, ¿no? Evalúa la corriente de arranque, su capacidad térmica, entre otras. Igual con los RTDs, ¿no? Evalúa cómo se están comportando y es un modo de aprendizaje que tiene el equipo. Bien, vamos a cerrar estas pestañas, estas ventanas. En la opción Actual Event Recorder, usted puede ver los eventos que están almacenados en la memoria del relé. Está cargando los eventos. Podemos seleccionar cada evento en la ventana superior y en la ventana inferior nos va a mostrar las características
o los valores, las medidas, el estado en que se encontraba durante ese evento. Sigue cargando, nos ubicamos por ejemplo en esta falla que dice ground fault trip y nos muestra en forma resumida los parámetros que tenía en ese momento el equipo, ¿no? Aún está cargando. Es un poco lenta la comunicación. Si se dan cuenta, sigue apareciendo más eventos en la parte superior. Y el cursor sigue desplegando. Vamos a dejar que cargue un momento para que nos active la opción de Save Elements o borrar los eventos. Sigue cargando. Vamos a dejarlo cargando un momento, por favor. Listo, ya terminó de cargar todos los eventos que tiene almacenados. Tenemos 163 eventos. Con la opción Save Events podemos grabar los eventos en la ruta que usted prefiera, ¿no? Vamos a ponerles eventos, motor 1 y guardar. Ya lo guardo en esa ruta. Con la opción Clear Events podríamos borrar todos los eventos. No es recomendable borrar estos eventos porque nos ayudan para hacer análisis y para gestionar mantenimiento. Bien, vamos a ver el Wait for Capture. Nos muestra la cantidad de triggers que tenemos. Tenemos 2. Vamos a seleccionar el 2, por ejemplo, y lo vamos a grabar. Y le vamos a poner oscilo 2. Está grabada en esta ruta. Listo, está cargando y está grabando esa oscilografía. Va al 10%, toma su tiempo este equipo con ese medio de comunicación. Vamos a esperar que cargue. Listo, el evento ha sido retribuido. Podemos lanzarlo también. En la parte inferior observamos que está leyendo los datos. Vamos al 90%. Ya está al 100%.
Ahí podemos ver la oscilografía, ¿no? Tenemos la corriente en la fase A, la fase B, la fase C. Este analizador de oscilografía es el del propio relé. Lee los archivos de extensión CSV. Bien, este es un programa para analizar las fallas de la propia marca, ¿no? Del propio 469. Ya hemos descargado la oscilografía. Tenemos una opción de verlo remotamente cómo está el HMI en el display. Están viendo cómo lo vemos el relé actualmente, en modo, como si estuviéramos viéndolo frontalmente. Usted puede encontrarse en un centro de control, el relé está conectado o integrado a una red, y con esta opción puede ver qué señales están activas en el panel frontal. Por ejemplo, me está indicando que la última causa del último disparo fue ground fault trip. Podría navegar yo en el relé. Presiono la opción menú y yo puedo desplazarme en el relé. Ahora lo estoy operando desde el panel frontal. Introducción actual values, motor status, alarm status. Me deja monitorear el relé. Bien, vamos a cerrar esta opción. Listo, estamos nuevamente con el equipo. Primero, si usted no se ubica en la selección online, en la ventana online en el equipo, no va a poder monitorear en actual, ¿no? No he seleccionado un dispositivo. Voy a seleccionarme en actual y me da opción a ubicarme y monitorear el dispositivo. Bien, ¿qué más podemos mostrar como opción principal? Podemos cargarle los ajustes desde el modo offline hasta el modo online. Me ubico en el archivo que quiero cargar, lo he trabajado en mi computador en modo offline y quiero cargarlo al equipo. Entonces, me selecciono el archivo, clic derecho y Write Settings to Device. Si yo tuviera toda una estructura de equipos, los puedo agregar aquí y selecciono el equipo que deseo enviarle los parámetros. Le damos la opción Send y ya está cargándolas. En la parte inferior se muestra el proceso. Aún está trabajando, ya terminó. Estamos comunicados por puerto comunicación RC232 directamente al equipo. Entonces hemos podido cargar los parámetros que deseábamos, ¿no? Vamos a mostrar las opciones que tiene para monitorear en línea. Tiene opciones de ver fasorialmente. Vamos a habilitarlo. Un momento, por favor.
Bien, vamos a conectarnos nuevamente. Seleccionamos el dispositivo. Nos vamos, por ejemplo, a Trindata. Está conectándose y retribuyendo los datos. Bien, en este caso estamos leyendo 100 amperios por cada fase. En las 3 fases, ahí tenemos un promedio de 100 amperios. Podemos verlo fasorialmente. Fasorialmente tenemos la opción de verlo en esta forma. Seleccionamos la corriente de la fase A, fase B, fase C. Nos faltan los voltajes. Voltaje AB, voltaje CB. Ya está. De este modo, estamos viendo fasorialmente cómo está el voltaje con respecto a la corriente. Tenemos el voltaje del sistema está en el gráfico derecho y las corrientes están aquí a la izquierda, ¿no? Las corrientes están retrasadas por 30 grados con respecto al voltaje, ¿no? Con respecto a este voltaje. Podemos ver el estatus del voltaje independientemente como magnitud. Está leyendo casi 3.998 voltios. El fasor era donde estábamos viendo, lo mostrado anteriormente. Podemos monitorear. Tiene estas opciones el equipo. ¿Qué más podemos mostrar? Eventos ya hemos visto. Wine Forecast Trending. 409. Bien, esas son las propiedades básicas puntuales que tiene este programa. Vamos a hacer un paréntesis allí. Y vamos a ver si podemos responder algunas preguntas. El día de ayer, cuando estuvimos en la sesión de la revisión del software MIF2, teníamos una consulta de que si el equipo podía cambiar de grupo de ajustes a través de una entrada. Hemos verificado la opción y sí es factible que el equipo pueda cambiar de grupo. Vamos a mostrar esa solución. Un momento. Bien, estamos conectados al equipo, al MIF2. Vamos a conectarnos. Modo online. Ya estamos conectados. Online. Vamos a ir al ajuste del Relay Configuration. Y la pregunta era de que si las entradas podían hacer activar el grupo 2 de ajustes. Entonces, porque el equipo tiene 2 grupos de ajustes. Por defecto está en el grupo 1. El input 2 vamos a usarlo para mostrar la funcionalidad. Vamos a seleccionar Group Change, que cambia de un grupo a otro, y le vamos a poner como nombre grupo 2. Vamos a aprovechar también para mostrar cómo funcionan las lógicas
que se pueden configurar aquí. Aquí en esta ventana vamos a verificar, en la ventana de status, vamos a verificar el grupo que está activo. En este caso tenemos activo el grupo 1. ¿Listo? Ningún input está activo. Vamos a aprovechar para mostrar también la lógica de configuración. Tenemos una lógica 1. Estas lógicas pueden funcionar con bloques AND y llevarlas a través de un bloque OR, dependiendo cómo usted desee hacer alguna pequeña lógica, ¿no? Para nuestro caso vamos a usar esta AND 1. Esta primera entrada le vamos a llamar group change y le vamos a decir otra condición también, que el equipo esté listo, está ready. Si se cumplen las dos condiciones, va a funcionar la lógica 1. Esto vamos a desactivarlo. No definition, solo vamos a trabajar con este AND 1. Cuando se cumplan estas dos condiciones, cuando el grupo haya sido cambiado y el relé esté en modo ready, esté sano, se va a activar esta lógica 1. Grabamos, confirmamos los cambios. El password es el número 1 por defecto. Ok. Ya tenemos la configuración cargada. Igual el relé sigue activado del grupo número 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio en la entrada 2. La entrada 2 no la tenemos conectada. O sea, no hay nada conectado físicamente. El relé está sin ningún cable de conexión más que la alimentación. Vamos a usar un artificio. Vamos a decir que la entrada 2 es negada. Vamos a cambiarle acá por not, diciendo que cuando no llegue la entrada, debe activarse, debe trabajar esa configuración. Vamos a grabar. Vamos a confirmar los cambios y vamos a observar que aquí en status va a cambiar el grupo automáticamente. Confirmamos. Y aceptamos. Y el relé, el grupo ha cambiado, ¿no? Está en el grupo 2. Se ha activado el output 4, que está configurado como la lógica 1. Y aquí también me muestra que la lógica 1 está trabajando de color rojo, indicando que está trabajando. Bueno, esa era la consulta que tuvieron ayer y lo hemos verificado. Y sí puede realizar el cambio de grupo. Vamos a continuar. Vamos a detener la comunicación de este equipo. Bien, otra pregunta que quedó pendiente ayer era de la actualización del firmware. Normalmente el firmware, la actualización del firmware lo realizan los mismos fabricantes en la mayoría de equipos. No hemos actualizado el firmware de estos equipos porque no ha sido solicitado. Pero a raíz de la pregunta del día de ayer, hemos visto que sí es factible la posibilidad de actualizar el firmware, pero ya depende del cliente. Normalmente se actualiza el firmware para corregir errores o mejoras que tienen los equipos. En el caso de este equipo MIF2, primero tendríamos que ir a la página del vendor de General Electric y descargarnos la configuración, el firmware para ser actualizado, dependiendo del modelo que tengan.
Voy a mostrarles a ver dónde pueden entrar rápidamente. Un momento, por favor. Bien, he entrado a la página del vendor de General Electric y aquí tenemos un selector de firmware para el caso del MIF2. Abrimos esa opción y aquí tenemos que cargar nuestra order code. O sea, con este selector tenemos que cargar nuestro código de order de nuestros equipos. Por ejemplo, podemos poner phase 3, tipo de curva ANSI, 5 amperios de corriente de fase, corriente en el neutro de 5, el idioma inglés, opción 1, sin recloser, el power supply high de 110, 250 o AC. Protección para ambientes duros, pongo que sí. Y lo descargo, download. Aquí me está descargando el archivo para actualizar el firmware. Luego tendría que irme aquí a Communication, Agregue Firmware y seguir las indicaciones que me muestre, ¿no? Para nuestro caso no lo vamos a realizar. Como les digo, para actualizar el firmware no es cuestión solo de actualizarlo, hay que asesorarse con el vendor para que nos dé las indicaciones y por un tema de garantía también, porque tenemos que tener muchas consideraciones al momento de realizar una actualización de firmware. Tenemos que tener primero una fuente de tensión auxiliar confiable para que el equipo no se apague. Tiene que estar el equipo protegido a tierra, su case, su carcasa, y el proceso de comunicación de actualización de firmware no debe interrumpirse. Si por el destino ocurriese alguna de esos 3 puntos, podría dañarse, ¿no?, el software, el equipo, y quedar inservible, y para reparación tendría que ir hasta fábrica tal vez, ¿no? Por eso no es como cargar un ajuste de protección o una configuración. Hay que tener todos los cuidados necesarios. Bien, eso espero conteste a las dudas que tenían el día de ayer. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Bien, hay una consulta de Exxon Arandia que pregunta de dónde se pueden ver las oscilografías y los eventos. Lo hemos mostrado. Ya está respondida esa pregunta. Nos está preguntando respecto al equipo al 469. Vamos a volver a abrir el programa. Bien, ya estamos de nuevo con el equipo 469. Vamos a conectar el cable. Seleccionamos el dispositivo. Nos vamos a Communication. Y se está conectando. Entonces tiene opción a Modbus el dispositivo, ¿no? Dependiendo también de su orden de pedido, porque los equipos tienen que pedirlos de acuerdo a sus necesidades. Eso se puede seleccionar en la hoja de orden, ¿no? En la hoja de orden le puede agregar todos los requerimientos que usted necesita. Aderly Wanning nos consulta si el Enervista MIF2 para qué modelos de relé son compatibles. En realidad el programa es compatible para
para ese tipo de relés, de ese modelo exclusivo, ¿no? No es como los software de los relés universales, los relés UR de General, que con ese único software puedes gestionar a relés que son de función de distancia, un D60, uno de transformador, un T60, un L90. No, es exclusivo este software en Nervista MIF para los equipos MIF. Nelson Laguna nos pregunta si se puede comunicar punto a punto mediante el puerto Ethernet. Sí, sí puede realizar una comunicación usando el puerto Ethernet. Tiene que poner su computadora a la misma red de la IP que tiene el equipo, o si está en una red, simplemente poner su computador y unirse a la red y comunicarse con la IP del dispositivo. El tipo de protocolo de comunicación va a depender de cómo haya sido pedido. Algunos equipos vienen con 2, 3 puertos, dependiendo para la aplicación que lo necesite, ¿no? Bien, eso sería lo principal de este programa que estamos mostrando su manejo. Les agradecemos por haber participado. Bien, entonces estamos en contacto, muy agradecido en nombre de la empresa y a nombre mío, el ingeniero Martín Jacinto, les agradezco mucho. Cualquier coordinación, estamos para atenderlos. Muchas gracias.